Dios los bendiga a mis hermanos, los saludo en este día, dándole gracias a nuestro Salvador por las bendiciones, por el gozo de un día más y por cada una de las cosas que el Señor nos permite hacer. Este día sea lleno de la gracia del Señor, que podamos trabajar, que podamos de cierta manera, que las metas que tenemos planificadas sean de consuelo, de ayuda para nuestra vida. Eh, En estos días, precisamente, estamos elaborando o estamos trabajando en la parte de las metas a cortos y a largo plazo de la congregación. Y yo creo que todos nosotros, de cierta manera, nos colocamos metas, nos colocamos anhelos que queramos hacer, nos colocamos deseos que queremos alcanzar. Todo esto lo debemos colocar en las manos del Señor. Planear o planificar algo no debería ser o no debe ser ningún asunto que el cristiano no pueda hacer. Todo lo contrario, Dios nos llamó precisamente a cejar las cosas, hacer las cosas ordenadamente y planificar. Creo que el ser que mejor habla de planificación es nuestro Dios, porque encontramos que hasta nuestra salvación fue planificada desde antes de habernos creado. Eso ya nos muestra precisamente el caminar del Señor. Así que cada una de las metas, logros y cosas que queremos por alcanzar debe ser dulzura para nuestras vidas. El no hacerlo así nos lleva para andar en un camino alejado de la rectitud. Y de eso trata nuestro proverbio de hoy. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 13, versículo 19, dice lo siguiente: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Dos frases que no son tan antitéticas o no son tan contrarias en el mismo tema, sino que habla de dos características importantes. La primera de ellas es para mostrarnos a nosotros el deseo cumplido, mostrarnos a nosotros que el que puede lograr las metas, lo que ha planificado, es regocijo al alma. Uno de cierta manera se debe sentir orgulloso por las cosas que Dios le ha permitido cumplir. Yo creo que el cristiano debería sentirse todo el tiempo completamente regocijado, porque que Dios nos permita ver su gloria, y ver su gracia en nosotros, pues entonces encontramos ahí todo un asunto de un deseo cumplido en nuestra vida. Aquello que encontrábamos como vacío ahora se encuentra lleno a través del Espíritu Santo. Pero no lo tomemos solamente desde esa perspectiva. Dios nos permite poder muchas cosas, poderlas hacer, obviamente si están planificadas y planeadas, teniendo a Dios como el centro de esa planificación, entendiendo que a la final hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando un cristiano entiende que sus deseos son conforme a los deseos del Padre Celestial, pues entonces es mucho más fácil poder ver los deseos cumplidos como dulzura en su vida. Y a eso nos invita la primera parte del proverbio. Nos invita a vivir una vida cumplida en los deseos del Señor. Ahora, usted podría sentirse frustrado si sus deseos están encaminados a otro tipo de cosas. Ahí encuentra uno frustración y uno tiene que entender que no están bajo el propósito de Dios. Pero el proverbio habla de una forma positiva en nuestras vidas. Habla precisamente de un regocijarse. Habla precisamente de sentirse completo, haberlo cumplido justamente, y se llena de felicidad, se llena de regocijo el ser de la persona, pues todo su cuerpo, todo su ser en general está feliz de haber logrado, a pesar de los esfuerzos y de las situaciones difíciles que de pronto hayamos pasado, nos sentimos felices de parte de eso. Eso es importante para nosotros. Ahora miremos la segunda parte, la negativa en este caso. Pero esta vez no empieza con un más, sino con un pero, y empieza de la siguiente manera:
pero apartarse del mal es abominación a los necios. Bueno, aquí también deja una característica de a quién les está hablando. A los necios, a los que hacen las cosas de forma contraria. Pero fíjese algo importante que me encanta de esta segunda parte del proverbio. Y es poder mirar o ver claramente que está haciendo una clara referencia a que el apartarse del mal, ellos lo ven a mal. Aquella persona que actúa en necedad y el hacer las cosas correctamente le produce algo que se llama abominación. La palabra, podría decirlo desde la siguiente perspectiva, es la palabra utilizada para hablar de náuseas, vomitar, causar desagrado, principalmente usada en el asunto de la idolatría. Entonces, es claro para nosotros ver en este proverbio claramente la obra del Salvador a través de esto. Pero para ellos, el apartarse del mal les causa náuseas. Eso le pasa al necio. Más bien, sienten placer. Podríamos hablar que tiene algo que ver con la primera parte de su deseo. Su placer no se ve desarrollado a través de lo bueno, sino a través de lo malo. Y es la forma como actúa aquel que es necio. Su manera de pensar, su manera de actuar están desviadas y no pueden ver en el buen camino una buena solución, sino que el buen camino lo ven como algo nauseabundo para sus vidas. Difícil esa parte, ¿no? Porque a veces nosotros fuimos enseñados o nos enseñamos que nosotros no somos necios, pero nosotros somos necios. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, no podríamos hablar de salvación y no podríamos hablar de deseo cumplido, precisamente porque nunca en lo bueno vamos a encontrar regocijo en nuestro ser. Es en lo malo. Por lo tanto, el ser necios es la parte fundamental, creo que de todos nosotros de alguna y otra forma. Pero entonces, el proverbio nos advierte que aquel que ve lo bueno y le causa náuseas de vomitar, entonces es aquella persona que actúa en necedad. Por lo tanto, que el Señor nos permite revisar nuestra vida, revisar nuestro ser y darnos cuenta si lo que estamos haciendo, y cuando vemos esto y vemos lo bueno y nos causa náuseas a nosotros el hacer las cosas como Dios ha mandado, estamos actuando en necedad y por lo tanto necesitamos llegar a un arrepentimiento en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios maravilloso, hablar de este proverbio es hablar del deseo cumplido. La obra de Cristo en nuestras vidas es el deseo más grande. Pero también el poder entender la soberanía de nuestro Dios es el deseo más grande que puede estar en nuestra vida. Sentir lo realizado de nuestro ser solo lo podemos ver a través de la obra del Señor. Pero Señor, aléjanos del pensamiento de necedad. Aléjanos de aquellas cosas que nos desvían del buen camino. Señor, aléjanos de aquello que daña nuestra mente al punto que hacer lo bueno nos causa problemas en nuestra vida. Eso es lo que todos nosotros de alguna u otra manera sufrimos. Pero el Señor sea cambiando nuestra mentalidad y podamos ser más bien como la primera parte del proverbio, deseos del cumplido para llenarnos nuestra vida de plena seguridad y regocijarse en nuestro ser de la obra de nuestro Dios y Rey maravilloso. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, Dios los guarde, la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.